de momento parece que no estamos escuchando a Vanessa. No, yo creo que algún problemilla por ahí, pero... Se ha quedado mudita, pero luego por arte de magia recuperará el habla y podremos volver a estar. Estas cositas nos pasan, pero bueno, como todavía tenemos minutos por delante, enseguida hablaremos con Vanessa y con los vecinos de Torrero. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema, vamos a hablar de adopciones. Antes de ello vamos a presentar a Enrique Vila, él es abogado, especialista en la búsqueda de familias biológicas. Buenos días y bienvenido a Sin Ir Más Lejos. Gracias por invitarme. Gracias. A usted por venir. Enrique, ¿usted es adoptado? Sí, adoptado y abogado que ayuda a los adoptados a encontrar a sus padres biológicos. ¿Este hecho decidió o apostó por dedicarse precisamente a la búsqueda de familias biológicas? Sí, sin su duda. Propia historia personal. Sin duda. Bueno, todos los letrados empezamos un poco todoterreno, pero finalmente las circunstancias han llevado que mi condición de adoptado pues haga que me especialice, porque empecé buscando a mis padres y bueno, empecé cada vez ayudando a más gente. Fue a través del programa de vuestro compañero Paco Lobatón, Quién sabe dónde. Él, ante la avalancha de llamadas de hijos adoptados que buscaban a sus madres, sobre todo a sus madres, pues constituyó una asociación, Asociación Nacional de Derecho a Saber, para ayudar a toda esta gente a encontrar a sus madres. Y yo conocí esta asociación para buscar a mi madre, pero luego al ser adoptado también fui estudiando la ley y al final me quedé allí. Bueno, enseguida vamos a hablar con usted, vamos a conocer su historia y casos similares. En Aragón hay más de 1000 familias con niños adoptados, en su mayoría son internacionales. Llega un momento en el que la infancia de alguien adoptado es un gran interrogante que quiere desvelar. Es entonces cuando muchos padres se preguntan, ¿debo decirle a mi hijo que es adoptado? Vean. En Aragón hay más de 1000 familias con niños adoptados, en su mayoría internacionales. Llega un momento en el que la infancia de alguien adoptado es un gran interrogante que quiere desvelar. Es entonces cuando muchos padres se preguntan, ¿debo decirle a mi hijo que es adoptado? Lo más adecuado es decírselo, ¿no? A lo mejor las principales dudas es el cómo y cuándo decírselo. Lo principal es hablarlo con naturalidad, hablar de cuando nos encontramos, del momento de la adopción, y poco a poco, a medida que el niño va teniendo más capacidad de comprensión, vamos a ir aportándole otros datos. En algunas comunidades como Cataluña se ha planteado la obligación de los padres de decirles a sus hijos que son adoptados a los 12 años. ¿La ley nos puede obligar a decirles a nuestros hijos que son adoptados? Mientras no estemos convencidos de que es lo mejor para él, ¿no? Y contárselo, digamos, realmente una ley no nos puede obligar a hacer algo. Lo ideal es ir contándoselo poco a poco, no esperar a los 12 años tampoco, porque si no sería como darle de repente una noticia que tiene que ver con quién es. Aunque siempre hay quienes quieren conocer a su familia biológica y cómo habría sido su vida si hubiera crecido junto a ella, pero no son muchos los que se interesan. Solo el 30% de los hijos adoptados acuden a buscar a sus orígenes y de ellos solo el 15% se acaba poniendo en contacto con su familia biológica. ¿Tienen los hijos adoptados el derecho de saber quiénes son sus padres biológicos? ¿Tienen los padres miedo a perder a sus hijos si se lo dicen? Hay que decir a un niño si es adoptado o no. Enrique, desde su punto de vista, ¿hay que decirlo, los padres? Indudablemente y pronto. Lo que pasa es que eso depende de los padres y del hijo. Enrique, yo tengo, perdona Susana, un par de preguntas. Primero, ¿tu infancia con tus padres adoptivos fue feliz? Muy feliz, plena. Yo, cuando viene aquí, se sienta con nosotros, veo un abogado, un señor estable, psicológicamente bien, con una vida hecha. Entonces yo quiero saber qué es lo que mueve a una persona, además en una edad ya adulta, a remover cielo y tierra para encontrar a sus padres, si usted al fin y al cabo ya tiene padres. ¿Qué es lo que le lleva a empezar esa búsqueda? Sí, empiezo por el final. Tengo padres que son solo los adoptivos y que ya han fallecido, en paz descanse, y esos serán siempre mis padres, solo ellos, con lo cual realmente estoy buscando a una segunda madre o a la mujer que tuvo la valentía de tenerme 9 meses embarazada y traerme al mundo, madre biológica. Es diferente. Y Enrique, cuando se mete en esta aventura, ¿usted asume que al final de la aventura puede encontrarse con algo que quizá no le guste? Sin duda, pero me da igual. Es decir, es una mujer que es mi madre y a la que la ansiedad o el anhelo es cerrar un poco el círculo. Yo he intentado responder muchas veces esta pregunta y al final no tengo más remedio que preguntar a la gente que me pregunta. Es una metáfora, es una comparación. ¿Has estado alguna vez enamorado? Y quien me dice que no puede saber qué es el amor. ¿Cómo se explica eso? Entonces, ¿cómo explico yo ese sentimiento que solo sentimos los que no conocemos a nuestros padres biológicos? Es tan difícil que no te puedo dar razones objetivas o lógicas de por qué busco. Es una necesidad. Enrique. ¿Entiendes? Es un poco, por eso te comparo el sentimiento de búsqueda a un sentimiento indefinible
necesitaría ser psicólogo o poeta para explicar por qué busco. ¿A usted le dijeron sus padres adoptivos que era adoptado? No, mis padres, sobre todo, luego descubrí que en mi familia había dos facciones, la facción que quería decírmelo y la facción que no. Mi padre adoptivo sí que quería decírmelo, pero mi madre adoptiva quería ocultar el hecho, un poco porque quería incluso ella misma pues hacerse la ilusión de que realmente era su hijo. Parece que quería olvidar esa imposibilidad que ella tuvo de tener hijos biológicos y quería un poco incluso olvidarse, cerrar el tema de que yo era adoptado. Vamos. ¿Y le planteó esa necesidad a su madre adoptiva de necesitar encontrar a su madre biológica? No, yo concretamente no, porque yo lo descubrí a los 23 años encontrando mi auto de adopción casualmente. Entonces a los 23 años descubrí directamente que era adoptado y ya lo supe. O sea, nunca había tenido ninguna duda. ¿Y eso no le supuso un shock? Porque claro, de repente con 23 años descubres de forma accidental que eres adoptado. ¿Cómo reaccionaron en ese momento su familia adoptiva? Mi primera reacción no fue shock, un poco por lo que usted me ha preguntado. Fue irme a mirarme al espejo, una reacción psicológica muy curiosa. Es decir, soy yo, buscas tu identidad mirándote. Y mi familia adoptiva, mi padre había fallecido ya, mi madre adoptiva, yo le consolé mucho. O sea, me lo reconoció porque no podía negármelo, pero le dije, oye, soy tu hijo, es más, te quiero más porque no eres mi madre biológica y me has dado ese cariño, esa educación, y no pasó nada. Y mi familia adoptiva, ¿Se conocieron las dos madres? No, es que no conozco todavía a mi madre biológica. A mí me gustaría lanzar una cuestión que seguro que va a generar cierta polémica, porque estamos hablando aquí del derecho de los niños a que sean informados de quiénes son sus padres biológicos, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con los padres biológicos? ¿Y si no quieren ser encontrados? Por ejemplo, una señora que ha tenido un niño y que no quiere ser encontrada, que quiere que ese sea su pasado y de repente se encuentra con que alguien llama a la puerta y dice, mamá, una señora que tiene su vida hecha, que tiene otra familia, que tiene otra vida. Te contesto muy fácilmente. La madre biológica cuando decide entregar, normalmente con mucho dolor y normalmente con mucha coacción y mucha presión. Yo de todas las madres biológicas que he encontrado, pocas lo hicieron alegremente. Y la mayoría... No digo que lo hicieron alegremente, pero lo hicieron por una motivación. Sí, eran mayores de edad, algunas, no todas, y decidieron dar. Por lo tanto, ya han ejercido un derecho. Pero ese bebé, cuando nacemos, no ejercemos ningún derecho porque no podemos. Por lo tanto, ese derecho a los 18 años, tenemos nuestro derecho a conocer, pero no a entablar amistad, ni hablar con ella, ni necesariamente tener una relación, sino saber por lo menos quién es y de dónde viene. Enrique, usted nos lo ha contado, está intentando localizar a su madre, no es el único caso. Vamos a conocer otro caso, el de Gloria. Ella comenzó a buscar a sus hermanos biológicos cuando fallecieron sus padres. Tan solo le faltaba encontrar a uno de ellos. Vamos a conocer esta historia y continuamos hablando con Enrique Villa. Mi madre biológica nos abandonó, me parece que fue en Andorra, había como un hospicio de monjas y nos dejó ahí a los 6 hermanos. Mi padre cuando llegó de casa de trabajo pues no se podía hacer cargo de los 6 porque a él le fueron a buscar, que él salía de trabajar y él no sabía nada de dónde estábamos nosotros. O sea, él cogió y a uno los mandó con una abuela en Canarias a 3, a los otros 2 se supone que las monjas que había allí los dieron porque eran muy pequeñitos y a mí pues me llevaron a Zaragoza y me adoptó el hermano de mi padre. Yo con 8 años, yo estaba en una familia, por temas, ¿no? Pues se separaron y yo ahí es cuando me enteré. Me dijeron pues quién era mi padre, que era adoptada, quién era mi madre, que yo tenía hermanos y demás. Transmitir una